Buenas tardes, distinguidas autoridades. Gracias al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a la Comunidad de Madrid, en la figura de su presidenta Isabel Díaz Ayuso, por concedernos este salón literario. Gracias al concejal de Cultura de Alcalá de Henares, Santiago Alonso, y a mi querido Luis Alberto Cabrera, que gracias a él hemos conseguido coordinar todo y llegar hasta aquí. Apreciado Juan Manuel de Prada, escritor, crítico literario, filólogo, articulista y hoy también amigo. Nuestro invitado nació con una atracción innata hacia la lectura. Incluso leía a Edgar Allan Poe con una linterna bajo las sábanas siendo un niño. Luego nos contarás. Gracias por hacer un hueco en tu apreciada agenda para estar hoy con nosotros en esta bonita ciudad de Alcalá de Henares. Querido Carlos Avanzo, periodista, poeta y director de la Fundación Vocento. Nos acompañan también el barítono Javier Recio con su magnífica voz, que ahora podremos disfrutar de ella, y a la guitarra Javier García Verdugo. Amigos y amigas que participáis en este encuentro tan especial, sois todos muy bienvenidos. Os voy a pedir que os trasladéis por un momento 100 años atrás, a 1926. Cerrad los ojos y pensad en lo que ocurrió aquel año. Os doy algunas pinceladas. España vivía la dictadura de Primo de Rivera. Nació Marilyn Monroe. Fallecía el arquitecto Antonio Gaudí. Pero ocurrió algo más. Se crea en Madrid un espacio de encuentro, cultura y debate para mujeres intelectuales y profesionales en una época en que las oportunidades educativas eran muy limitadas. Así nace el Liceo Club Femenino, al cual hoy le rendimos tributo. Pilar de Valderrama, mi abuela, fue miembro fundador de esta asociación y participó activamente en ella. En el Liceo Club se reunían escritoras, artistas y mujeres con compromiso intelectual, como Concha Espina, Zenobia Camprubí, que era la esposa de Juan Ramón Jiménez, María de Maeztu y otras figuras de la cultura española de entreguerras. Tenía secciones de literatura, música, artes plásticas e industriales, internacional e Hispanoamérica. Pilar importante del Liceo Club. De hecho, Pilar de Valderrama fue miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz en 1927, aunque realmente el título se le entregaron en 1930. ¿Por qué os digo todo esto? Durante mucho tiempo se habló solamente de Guiomar, de la musa que inspiró y conquistó el corazón de Machado. Pero detrás de ese seudónimo se esconde un alma de carne y hueso. Pilar de Valderrama. Pilar, la cofundadora de ese Liceo Club. Pilar, la escritora, dramaturga y poeta. Pilar, la esposa, madre y también abuela. Viví con ella hasta los 22 años, en el Paseo de Pintor Rosales en Madrid. En aquellos momentos yo era muy ajena a la historia que había detrás. Hubo un hecho que cambió la vida de Pilar para siempre. Un día descubre que el amante de su marido se había suicidado. Es entonces cuando conoció a Machado en Segovia, y ahí surge una relación que estuvo basada en el intercambio de cartas, poemas, las más bellas palabras que quedaron siempre en eso, en palabras. Palabras que nos pasaron barreras y llegaron hasta nuestros días. Aquella soy, un doloroso azar, destino, para ser tu amor postrero, la musa de tu nuevo cancionero. En sueños, siempre tú, Guiomar, Guiomar. Sin pretenderlo, mi llegada a amar con esa fuerza de un amor primero, pero más del encanto prisionero, conseguiste ese amor idealizar.
La guerra civil fue un duro golpe para Pilar. Con ella se perdieron 3 pilares fundamentales en su vida. La destrucción del hotelito, su casa, como así lo llamaba, donde a menudo pasaban artistas, intelectuales de la época, y hasta el mismo rey Alfonso XIII. Allí se fundó el Fantasio, un teatro íntimo, de cámara. Ellos eran los actores, se hacían sus propios trajes y también los decorados. La contienda también desgarró el corazón de Pilar con la pérdida de su hijo. Su hijo muere el mismo año que muere Antonio Machado, 1939, herido en el frente. Así se manifestaba ese decir en sus versos, y al trocar por su gloria esta amargura mía, mi canto resignado yo le quiero cantar. Si antes, Señor, le amaba, cuando yo le tenía, ahora que tú le tienes, ¿cómo no te he de amar? El tercer gran golpe para Pilar Valderrama fue la separación de Machado y la noticia de su fallecimiento en Collioure, en Francia, el 22 de febrero de 1939. Ella ya tenía escrito su testamento, aquel amor imposible, que decía así: y al fin irás un día a tenderte en el suelo, cerca o lejos, ¿qué importa? Por la vida pasó este amor sin mancharse, y al reencontrarnos luego, con mi mano en tu mano, te llevaré hasta Dios. Entre Machado y Guiomar existía un tercer mundo. Cada noche al tocar las 12, el uno pensaba en el otro. Era su forma de romper la distancia y reencontrarse. Hoy, como en ese tercer mundo, recreamos los salones literarios, similares a los que Pilar de Valderrama realizaba hace un siglo. Por ellos pasaban intelectuales, escritores, artistas, bohemios, algunos de ellos con ansias de libertad, que soñaban con leer a oscuras, como nuestro querido Juan Manuel de Prada, fuera de la censura de lo políticamente correcto. Pilar era una mujer adelantada a su tiempo, firmaba con nombre y apellidos e incluso fue precursora del voto de la mujer. Es de justicia agradecer al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a la Comunidad de Madrid su impulso a estos salones literarios. Justo esta semana se cumplen 4 años del primero con el Ayuntamiento de Madrid. Hoy damos continuidad al legado, hoy damos continuidad a la literatura, hoy damos continuidad a la historia de España. Y Alcalá de Henares es testigo de ello. Muchas gracias por su presencia. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a celebrar un salón literario, con lo cual tenemos 2 partes. La primera, como en aquellos salones, será un diálogo con nuestros invitados. En este caso nuestro invitado es Juan Manuel de Prada. Y después haremos un recital, como se hacía también en aquellos salones, y lo haremos además con música que le gustaba mucho a Pilar de Valderrama. Así que bienvenido Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero que te quería preguntar un poco, que nos digas cómo ves tú, que ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿no?, de la figura de cómo la vemos hoy, cómo la vemos en este momento, aquella época y aquella mujer, qué significado tiene hoy Pilar de Valderrama. Ya no Guiomar, de la que creo que todo el mundo conoce, que la hemos mencionado, sino Pilar de Valderrama como escritora, como mujer de su tiempo. ¿Me tenéis que pasar un micrófono? Sí, el de Alicia. Ahí va. Agradezco mucho. Es que el micrófono es un símbolo fálico, de manera que esto siempre tiene sus connotaciones, ¿no? Pásame el micrófono. Un gusto estar aquí en esta hermosa ciudad complutense. Es para mí un placer siempre estar aquí. Yo vengo mucho a Alcalá. Pasa que vengo de mala manera, madrugo y vengo al archivo general de la Administración. Me cojo el cercanías a las 7 de la mañana, a las 8, que viene atestado, y me voy ahí a mirar legajos y expedientes al archivo general de la Administración. Vengo muchísimo.
De manera que es para mí una ciudad muy querida porque me he pegado muchos madrugones para venir aquí a Alcalá. Y hoy es especialmente un placer porque, aparte que no he tenido que madrugar, pues encima vamos a hablar de Pilar de Valderrama, una escritora, una poeta, poetisa. La palabra poetisa, como saben ustedes, está ahora connotada negativamente. Pues sí, porque se consideró que era una palabra denigrante al establecer una distinción respecto al poeta. Hombre, esto es absurdo, ¿no? Pues es como emperatriz o como otras muchas palabras que forman su femenino con un sufijo distinto que no es el OA, ¿no? Normalmente, que es lo que indica comúnmente al género. Pero yo creo que la palabra poetisa habría que recuperarla, honestamente. Yo creo que habría que recuperarla. El caso es que poeta o poetisa, Pilar de Valderrama, pues efectivamente es una mujer a la que ha devorado el personaje literario de Guiomar, que era el modo, el apelativo con el que Machado, siguiendo la tradición inmemorial de la poesía amatoria, desde los griegos al menos, ¿no? Pues siempre el poeta se dirige a su amada con un nombre fingido, ¿no? Esto lo hicieron los griegos, lo hicieron los romanos y lo hicieron nuestros grandes poetas del siglo de oro. Tú bien lo sabes, querido amigo, que has trabajado mucho en la poesía del siglo de oro. Entonces, efectivamente, pues a Pilar de Valderrama la ha devorado el personaje y la ha devorado el hecho de haber sido la musa del Machado y seguramente pues la única mujer a la que amó intensamente, aparte de su querida Leonor, de la que enviudó. De manera que esa sombra gigantesca de Machado, pues naturalmente, ¿no? Inevitablemente oscurece el personaje. También ahí Pilar arriesgó mucho, claro. Si hubiese cogido de amigo o de novio pues al frutero de la esquina, pues ahora la juzgaríamos así, tal cual, desnudamente, Pilar de Valderrama. Pero son los riesgos de enamorarte de un hombre, de un genio y de un hombre grande, ¿no? De nuestra cultura. Nada más y nada menos que Antonio Machado. Pero evidentemente Pilar de Valderrama tiene un interés personal por su obra literaria y por lo que representó esa obra en un determinado momento de la cultura española, ¿no? Sobre Pilar de Valderrama ha pesado durante mucho tiempo el hecho de ser mujer. Los académicos, a la hora de catalogar las generaciones y demás, pues siempre tendieron a considerar que las mujeres pues eran como una guarnición, ¿no? Como esos guisantes que te ponen en el plato al lado del filete y dices, estos guisantes aquí que pinta, pero los aparto, los dejo aquí en un rincón y se acabó, ¿no? Y luego a lo mejor lo que estaban ricos eran los guisantes, ¿no? Y te has cogido un filete que verdaderamente pues, era de lata, ¿no? Y estaba mal hecho, ¿no? Y se ha quedado ahí, la guarnición se ha quedado ahí. Y ahora por el contrario, pues existe este furor de recuperar a las mujeres, sean buenas, malas o medio pensionistas, ¿no? Y eso también conduce a excesos delirantes y un tanto dudosos, ¿no? Pero incluso en este rescate así un poco viva la Virgen que tenemos ahora de las escritoras, sin embargo también existen los sexadores de polios, ¿no? Pues dicen, esta sí porque era roja, esta no porque era azul, esta sí porque era comunista, esta no porque era de derechas, ¿no? Con lo cual, Pilar de Valderrama pues, ha tenido que sufrir nuevamente pues, ese repudio por parte de quienes hoy en día están, bueno, reelaborando el canon literario español con apriorismos ideológicos que son injuriosos y detestables para cualquier persona que ame el arte, que ame la literatura, porque
Cualquier persona que ame la literatura, que ame la poesía, sabe que la obra de un autor hay que juzgarla en sí mismo, no porque su autor fuera de derechas, de izquierdas, porque fuese bizco o tuviese la mirada muy penetrante, ¿no? Estas son cuestiones que no nos interesan, de modo que no nos interesan sus episodios de alcoba, ni nos interesa jugar la obra, ¿no? Y cuando juzgamos la obra de Pilar de Valderrama, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues la obra de Pilar de Valderrama, digamos que la podríamos entroncar en el tardomodernismo o posmodernismo, como queramos llamarlo. El modernismo, como saben ustedes, fue un movimiento, bueno, es un movimiento religioso. Fuera de España, si dices modernismo, la gente no te entiende, porque piensas que están hablando de progresismo católico, ¿me entienden? Si usted dice, este es un modernista, pues la gente piensa que es así un medio hereje que quiere introducir novedades en el seno de la Iglesia. Pero en España, modernista, pues como saben ustedes, es una escuela literaria de la que consideramos, aunque no es exactamente así, pero bueno, indudablemente la personalidad de Rubén Darío es una personalidad tan avasalladora y tan absolutamente genial y subvertidora y al mismo tiempo sintetizadora de una tradición literaria, ¿no? Que claro, es una figura verdaderamente apabullante, ¿no? Y la poesía modernista, pues como todos ustedes saben, se destaca por su sonoridad, se destaca por la exuberancia verbal, se destaca también por unos mundos que tienen que ver con la recuperación de lo exótico, que tiene que ver con la fascinación por la noche, que tiene que ver con la zambullida en lo que Baudelaire, que indudablemente fue uno de los grandes referentes para los poetas modernistas, llamaba las flores del mal, ¿no? Pero ese modernismo va depurándose, y ahí tenemos el ejemplo señero de Machado, del propio Machado. Machado es un poeta modernista. Cuando uno lee la primera poesía de Machado es un poeta modernista, pero es un poeta modernista más callado, es un poeta modernista más interior, es un poeta modernista que no le interesa tanto la faramalla y la fanfarria del verso como penetrar en esos ángulos oscuros que diría Becker del alma, ¿no? Y de alguna manera podríamos decir que Pilar de Valderrama es una poetisa en esta misma línea, en esta misma estela. Es un posmodernismo que se vuelca hacia el mundo interior, y que tiende a un creciente ascetismo en la expresión, y a quien no le interesan tanto las fanfarrias como la música callada del verso, ¿no? Ella fue una mujer que siempre creyó en la poesía rimada, en la poesía con música, en la poesía con ritmo, pero una música, como decimos, una música recóndita, una música callada, una música sin grandes alaracas. Una cosa que llama mucho la atención en la poesía de Pilar de Valderrama es el contraste que se produce. Esto se da en otras mujeres. ¿De qué año es Pilar de Valderrama? ¿En qué año nació? 89. La pregunta 89. Bueno. Oficialmente 89, pero hay varias fechas ahí. Ella se quitaría años, como siempre han hecho las señoras, como Dios manda, claro está. Hay que quitarse años siempre que uno pueda, ¿no? Y hasta los señores, si podemos, nos quitamos también, ¿no? Pero vamos. Documentos del 92, del 89 al 99. Bueno, ella, claro, ella es de esa generación. Sí, quizá más que del 27 podríamos decir que es del 14 a lo mejor, ¿no? Sí. Pero es frecuente en estos años, yo por ejemplo una escritora a la que he estudiado mucho y he leído mucho, Elizabeth Mulder, que es un poco más joven, pues eran mujeres de buena familia, mujeres de vida burguesa, mujeres de alta sociedad, que por lo tanto tenían que guardar la compostura ya no solamente en su vida cotidiana, sino también a la hora de escribir. Claro, pues una señora no se pone a escribir cosas
así que sean brutales, vulgares, zafias, sórdidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de esa compostura que guardan en la poesía de Pilar Nogueras hay un fuego interior tremendo, un fuego interior muy fuerte, ¿no? Una pasión contenida que incendia su poesía, ¿no? Esto es una nota muy llamativa en la poesía de Pilar de Valderrama, que, como digo, es una nota que está presente en otras poetisas de su misma generación o de la generación inmediatamente posterior. Otra nota, yo diría, de la poesía de Pilar de Valderrama, porque también muchas mujeres en aquella época y en épocas posteriores fueron un poco despreciadas porque se consideraba que la mujer era poeta en un sentido un poco silvestre, ¿no? Pues, oye, que tenía que contar una cosa que le quemaba en el alma o en el corazón o en donde fuese, o en cualquier otro órgano de su cuerpo, y que pues la expresaba de forma torrencial y de forma poco filtrada, ¿no? Y que en general pues eran mujeres que no tenían una cultura literaria, ¿no? Pilar de Valderrama es una poetisa que desmiente totalmente esta visión. Es una mujer que conoce muy bien la poesía clásica española. Es evidente cuando tú la lees que es una mujer que conoce perfectamente a Fray Luis, a San Juan, que hablábamos antes, a toda nuestra poesía del siglo de oro. Es una mujer que conoce muy a fondo la tradición en la que se inscribe, la tradición que quiere prolongar y a la que siente que pertenece, ¿no? Y esto es una cosa que también llama mucho la atención. Y luego, indudablemente, es una mujer, el otro día lo hablábamos en Madrid, ¿no? Bueno, es una mujer ciertamente conservadora, lo cual no nos tiene que llevar a pensar que su poesía es una poesía encorsetada, ni una poesía puramente carca, y todas estas ideas obtusas y completamente desquiciadas que se han impuesto sobre las conciencias y que le hacen creer a la gente que si eres de izquierdas eres vanguardista y que si eres de derechas eres retrógrado estéticamente. Esto es una cosa demente. El más grande escritor vanguardista que ha habido en España, que es, mientras no se demuestre lo contrario, Ramón María del Valle Inclán, era carlista, coño. Pues sí, un carlista, claro que sí, fue un gran escritor vanguardista. Es decir, tenemos que evitarnos estas ideas atocinadas de la cabeza, que son verdaderamente ideas de una indigencia supina, ¿no? Y Pilar de Valderrama, siendo una mujer efectivamente tradicional y siendo una mujer conservadora, sin embargo su poesía es una poesía en donde nos está hablando de lo humano, ¿no? Y lo humano, pues da igual que seamos de izquierdas o de derechas, la realidad es que lo humano está siempre ahí. Los de izquierdas y los de derechas amamos, los de izquierdas y los de derechas nos sentimos solos, los de izquierdas y los de derechas sentimos la pérdida de nuestros seres amados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿no? Porque pertenecemos a esta bendita especie, bendecida por Dios, que siente de forma muy intensa, y aquellas almas privilegiadas vuelcan eso que sienten de forma hermosa sobre el papel, sobre el lienzo, y hacen arte, ¿no? Y esto es Pilar de Valderrama, una poeta que merece ser revisada, que merece ser leída con atención y despojándola de todas estas hojarascas que la rodean, que indudablemente enriquecen muchísimo al personaje, porque nunca nos vamos a poder sustraer, claro está, nunca nos vamos a poder sustraer a saber que ella fue la mujer de la que se enamoró ese Machado, que tras la muerte de Leonor pues queda desahuciado, queda roto, ¿no? Queda roto. Esos poemas conmovedores que le dedica Machado a la muerte de Leonor, a este amigo al que le pide que vaya al cementerio. ¿Cómo se llama el cementerio este de Soria? El Espino, poema extraordinario. Pero luego él resucita a través del amor a Videomar y le dedica poemas también estupendos, que seguramente aquí se leerá alguno esta tarde. Sí. Bueno, di lo que quieras, pero yo te pregunto también, porque lo ha dicho él,
esa posición de ella como mujer en esa época, porque es una época, para que nos hables un poco del Lyceum Club, que algo has dicho ya, claro, pero que nos hables de que dentro de esos guisantes que son en el plato, es precisamente un momento en el que las mujeres tienen mucho que decir, y ella está ahí en primer tiempo de salud, porque la encontramos en todos los documentos, en todas las reseñas de todos los periódicos, o sea que parece que sí, que no eran el primer plato, digamos, las mujeres, pero sí en ese momento ella tiene una recepción impresionante en la crítica. Bueno, estamos leyendo 5, 6, 7, 8 reseñas de sus libros, ¿no? Ya lo que sean algunos escritores, hombres de la época, ¿no? ¿Cómo era esa Pilar en ese momento determinado? También con ese liderazgo que tú defiendes de ella, esa fuerza, ¿no? de estar por delante de muchas cosas. Es que era una... Estudiando todo lo que estamos estudiando, 10 años, llevamos visionando esos más de... Es que no sé, ya el número me supera porque cada vez aparecen más, pero 1000 documentos se quedan cortos. Por lo menos más de 400 cartas de todos los contemporáneos hablando sobre ella. Y después de haber vivido con ella hasta los 22 años, aunque yo en esa época andaba por otros andurriales y me dedicaba no me dedicaba al mundo de la literatura, ni mucho menos, estaba estudiando y estaba más en las cuerdas de los jóvenes que en estas cosas, pero sí les tengo que decir que era una mujer profundamente culta, o sea, culta no, lo siguiente para esa época. Hablaba francés, era bilingüe con francés, leía italiano, había viajado con su marido por muchos sitios de Europa, por Francia, por Italia, había conocido a Fortuny en su estudio en la Exposición Universal que van con Vittorio Macho a Venecia. O sea, era un nivel que, claro, ¿cómo iba a meter ella una vulgaridad en sus poemas o en su vocabulario? Es todo de una sutileza y de una delicadeza, pero con una fuerza tremenda, como ahora verán. Entonces, solamente era, ese es mi punto de vista, porque Juan Manuel lo ha expresado maravillosamente bien, y decirles que ella, el Lyceum Club, lo fundan María de Maeztu, la hermana de Ramiro, Carmen Baroja y ella. Lo que pasa, las tres obviamente de derechas, y ella sale precipitadamente del Lyceum Club porque esto es el 26. Aunque se supone que ella conoce a Machado en el 28, pero ya las malas lenguas saben que empiezan rápidamente. Entonces ya por todos los círculos intelectuales de Madrid se hablaba de la relación de ella, con lo cual ella directamente sale de estampida del Lyceum Club y no vuelve. Eso lo he descubierto a raíz de unos documentos de una de las cartas que he descubierto hace poco, porque tenía mucho interés en saber, como mucha gente, por qué de repente desaparece y no la vuelven a ver. Además, ella en el Lyceum Club tenía relación con las de derechas, con las de izquierda. De hecho, con una de las que tuvo muchísima relación es Justina Ruiz de Conde, que era la secretaria personal de Clara Campoamor. Y ella, por supuestísimo, que fue la abuela, fue una de las sufragistas por el voto de la mujer. Dicho esto, no tengo mucho más que añadir. Le dejo la palabra a mi querido Juan Manuel. Me pasas otra vez el micro. Tenemos un buen Bueno, a mí me gustaría que nos dibujaras un poco, porque claro, tus dos últimas novelas y tu novela, con las que hay anteriores y tal, están centradas en esa época, muy alrededor de ella. Como comentamos algunas veces, te falta justo la de la Guerra Civil, pero lo anterior y lo posterior lo sabemos muy bien y lo conoces muy bien. Además lo has documentado extraordinariamente. Y has documentado a los intelectuales, a los artistas, a todo ese mundo que rodeó a Pilar, a los que iban a su casa, al Teatro Fantasio, a los que iban a sus tertulias. Bueno, que nos glosaras un poco. El otro día decíamos si escribir en España era llorar, que decía Larra, cómo era esa
es cómo era escribir en aquella época. Porque es que estamos hablando de todo lo que tiene que romper ella por ser mujer, pero tampoco para ningún hombre era sencillo. Sobre todo escribir y mantenerse escribiendo, ¿no? Y estabas a veces condenado a la bohemia o al olvido o a muchas cosas. ¿Cómo era esa época, precisamente, esos años en que hay toda esa ebullición, sin embargo, de literatura, entre ellas estas mujeres extraordinarias? Bueno, en contra de lo que pudiéramos creer, no se distinguía demasiado de nuestra época, en contra de lo que pueda parecer. Tendemos a pensar como aquella era una época terrible, en donde el escritor pasaba verdadera hambruna, hambre en grado severo. Carpanta es el hambre en grado severo, palabra que ya nadie usa. Había un personaje del TV que se llamaba Carpanta. Los más veteranos lo recordarán. Lo pintaba Escobar, el mismo que Zipizape. Carpanta. Bueno, pues, en gran medida sí, pero no del todo. Era una sociedad en una turbulencia muy fuerte, Este es un rasgo, que también la nuestra lo tiene, porque nuestra sociedad está destruyendo, en nuestras sociedades se están destruyendo las clases medias, y eso va a generar turbulencias sociales muy fuertes. En aquella época ya estaban destruidas. Entonces el predominio que tuvo la burguesía en el 19, incluso muy principios del 20, eso se va descomponiendo. El proletariado, que está en unas condiciones penosas, va cobrando una fuerza basada en el número, sobre todo, ¿no? Muy grande, con lo cual ya no solamente hay una literatura burguesa, sino que también hay una literatura proletaria. Está el fenómeno de la bohemia. Los bohemios, de alguna manera, fueron los proletarios del arte. Los bohemios se rebelan contra una sociedad burguesa filistea. El término filisteo hoy en día está en desuso. Por filisteo se designa a la persona que tiene una vida acomodada, pero que ha desarrollado una insensibilidad artística y un desprecio hacia las artes y hacia la cultura bastante notable, ¿no? Hoy en día hay muchos filisteos, pero ya nadie usa la palabra, hay que recuperarla. Filisteo, hay que tratar de filisteo. Es un filisteo. Bueno, la gente no se enterará de lo que está diciendo. Lo confundirá con saduceo o con fariseo, no sabe lo que estás diciendo. Es un filisteo. ¿Y mamarracho? Bueno, mamarracho está algo más presente, pero también mamarracho y filisteo. Está muy bien explicado, mamarracho. Entonces los escritores del 98, no todos, porque ya estaba ahí la figura de Unamuno, por ejemplo, o mismamente la de Machado, eran escritores profesores, pero todavía en el 98 triunfaba la figura del escritor que quería triunfar como escritor y nada más que como escritor, y para eso tenía que hacer pues todo tipo de faenas del niño, ¿no? Todos los miembros de la generación del 98, pues en su juventud se dedicaron a la traducción, al periodismo, muchos, Azorín, imagínense, toda su obra realmente pues está veteada por su presencia en los periódicos, pero también Unamuno escribe mucho en la prensa, hasta Baroja escribe en la prensa, y Machado, efectivamente. Entonces, ese modelo del escritor que trata de ganarse la vida con la pluma, pues cada vez lo tiene más difícil porque puede estar condenado a una vida bohemia terrible, ¿no? Todos tenemos en la cabeza pues, el ejemplo de Alejandro Saba, el personaje en el que se basó Valle Inclán para escribir Luces de Bohemia, ¿no? La figura de Max Estrella pues es un trasunto de Alejandro Saba. Alejandro Saba, el hombre, vivía en la indigencia más absoluta. Trabajó de negro para Rubén Darío. Esto mucha gente no lo sabe. Pero muchos artículos que publicaba Rubén Darío, sobre todo en La Nación de Buenos Aires, pues estaban escritos por Alejandro Saba. Y luego Rubén Darío le racaneaba, no le pagaba y Alejandro Saba le tenía que reclamar que le pagara los artículos. Entonces,
La vida bohemia era muy dura. Algunos lo soportaban, incluso hacían un negocio de ello, pero era difícil. Yo he escrito mucho sobre la bohemia en mi primera novela. Si les interesa el fenómeno, léanla, que ahí encontrarán a todos los escritores bohemios. Y luego pues, se va imponiendo un nuevo modelo de escritor, que es más ligado a la vida académica. Bueno, que encontramos ya, como les digo, algunos pioneros en el 98, luego en la siguiente generación, en el 14, pues este modelo se sigue imponiendo, Ortega, Pérez de Ayala. Sigue habiendo escritores que se resisten a este modelo, como por ejemplo Ramón Gómez de la Serna. Y luego con el 27, con la generación del 27, pues sí que se impone el modelo del escritor, digamos, entre comillas, funcional. ¿No? Funcional. Profesor, Dámaso Alonso, pero si no profesor, ligado de alguna manera a fuentes de ingresos que ya no tienen que ver estrictamente con la literatura. Pues Lorca, Alberti, eran personas que estaban, Lorca dirigiendo el teatro, Alberti metido siempre en cuestiones políticas, etcétera, etcétera, iban encontrando otras formas de ganarse la vida, ¿no? Luego, claro, estaban los escritores que por pertenecer a una familia con posibles, pues podían escribir sin la perentoriedad de ganarse las habichuelas, ¿no? Con la escritura, que eso es lo verdaderamente difícil. Y entonces pues escribían, pero de forma más relajada. Pilar de Valderrama, por ejemplo, una mujer que tenía unas posibilidades económicas que le permitían escribir sin apremios y sin agobios. En líneas generales, en ese momento, yo diría que casi todas las mujeres que escriben, casi todas tienen una posición acomodada, ¿no? Hay alguna que no, pero son casos excepcionales. Lucía Sánchez Saornil, por ejemplo, la poeta anarquista, una poeta muy interesante. Hay algún caso, sí, de muchachas que ya trabajaban en otros oficios, pero en líneas generales la mayor parte de las escritoras en ese momento todavía son mujeres que pertenecen a la clase burguesa, digámoslo así, ¿no? A pesar de que ya empieza a surgir también la escritora proletaria, pero de forma incipiente. Entonces en este mundo pues estaba, la prensa era muy importante, infinitamente más importante de lo que es hoy, claro. La prensa tenía un eco enorme, había muchísimos periódicos en Liza, y muchos de ellos eran realmente periódicos que se dedicaban a la extorsión, o sea, eran periódicos que se dedicaban al sablazo institucionalizado, más o menos como hoy, tampoco nos engañemos, o sea, quiero decir que hoy en día, pues cuando el gobierno riega con millones a los medios adictos, o cuando cualquier otro gobierno regional pues reparte pasta, pues es lo mismo. Lo que pasa es que antes se extorsionaba, ahora no, ahora lo hacen voluntariamente, porque así consiguen que en estos medios les apoyen, ¿no? En aquella época pues, los proyectos se montaban precisamente para extorsionar, algunos, todavía, naturalmente, prensa seria también, prensa valiosa, pero bueno, la prensa, el auge de la prensa, y no solo ya de los periódicos, sino también de las publicaciones de kiosco, era una fuente de ingresos para los escritores. En aquella época tenían mucho éxito colecciones, la novela semanal, los contemporáneos, una serie de colecciones de novelitas de kiosco que se publicaban todas las semanas y que tenían unas ventas muy elevadas. Y a los escritores les pagaban muy bien por una novelita de estas. Y luego, en contra de lo que nos pensamos, la gente leía muchísimo más que ahora. Es verdad que la gente que leía era menos que la que lee hoy, la gente que leía entonces era mucho menos de la que hoy en día podría leer, supuestamente, pero leían mucho más que hoy. A mí una cosa que me impresionó mucho fue cuando leí una biografía de Valle Inclán, precisamente. Valle Inclán toda su vida pues estuvo con la pose
de que él vendía muy pocos libros. Esa famosa foto en la que aparece con un agujero en el zapato. Le gustaba cultivar esa pose del escritor maldito, ¿no? Y una de las cosas que más impresiona de esa biografía que yo leí son las cifras de ventas de Valle-Inclán. Valle-Inclán, en su época de escritor consagrado, era un escritor que vendía 20.000 libros al año. Eso les aseguro que en España no creo que se cuenten con los dedos de dos manos los escritores que venden 20.000 libros al año. No creo que pasen de 10. Se vendían muchos más libros de lo que pensamos. Y luego tengan en cuenta una cosa, que en aquella época los libros, por ejemplo, Valle-Inclán se repartía los ingresos con el librero impresor que se los hacía. Iban a medias. Entonces Valle-Inclán se llevaba el 50% de lo que costaba un libro. Con lo cual tenía unos ingresos por venta de libros el equivalente a lo que hoy en día sería vender 100.000 ejemplares al año. O sea que nada que ver con lo que a veces nos pensamos. En aquel momento probablemente no había más de un 30-40% de la población alfabetizada, pero esa población alfabetizada leía muchísimo más. La gente de clase baja que sabía leer, leía muchísimo también. Las criadas, las modistillas, todas estas devoraban libros. Seguramente, pues hombre, no leían a Valle-Inclán, leían pues, a Alberto Insúa, ¿no? Que me decíamos el otro día, el negro que tenía el alma blanca, o leían a Pedro Mata, o leían al Caballero Audaz, o leían los folletines franceses o españoles, porque en España se publicaban folletines. Había un público lector muchísimo más intenso que hoy en día. Hoy en día la población supuestamente está toda ella alfabetizada, pero hay muy poca gente que lee. Y gente que lea de forma intensa, poquísima, muchísima menos que entonces. Y luego, indudablemente era una época, por último, que me estoy enrollando como una persiana, estaba la cuestión política. La cuestión política va cobrando mucha fuerza ya durante la dictadura de Primo de Rivera, en donde hay una censura muy fuerte y en donde hay muchas protestas sindicales sofocadas, en donde el movimiento, sobre todo anarquista, recibe una persecución brutal, pero el tema ideológico va teniendo cada vez un espesor más fuerte, ¿no? Y todo eso desemboca en la República, y en la República realmente la politización del escritor es creciente de forma inevitable. No tanto como pensamos, Fíjense, una revista, seguramente la revista literaria más importante de los años de la República, que es la Gaceta Literaria. La Gaceta Literaria estaba dirigida por Ernesto Jiménez Caballero. Jiménez Caballero, como ustedes saben, era un escritor fascista, un gran admirador de Mussolini. Luego se hace falangista cuando nace Falange, y era un hombre un poco cargante. Era un poco cargante el hombre, pero era un fascista desatado. Pintoresco también, Tiene un libro que se titula Los toros, las castañuelas y la Virgen. Este es un título grandioso, reconozcanmelo, Los toros, las castañuelas y la Virgen, a mí me parece un título grandioso y españolísimo, ¿no? Bueno, pues junto a Jiménez Caballero, que era el director de la revista, pues estaba Arconada, César María Arconada, que era, no, César Muñoz Arconada, perdón, él firmaba César M. Arconada, que era comunista. El secretario de redacción de la revista era comunista. Y esto ocurre ya en plenos años de la República. Y a pesar de que uno era fascista y el otro comunista, pues entiendo que se llevarían bien, claro, porque si estaban ahí haciendo la revista los dos juntos, pues se llevarían bien. En la Gaceta Literaria
pues se hacen los primeros elogios del cine de Buñuel, por ejemplo, bueno, en fin. Y quizá la mejor prueba de cómo la ideología, siendo importante y teniendo un peso muy fuerte en aquella época, la mejor prueba de que no era tan significativa como hoy nos pensamos, pues es el caso, por ejemplo, de los propios hermanos Machado. Si en vísperas de la Guerra Civil y hubiésemos preguntado a cualquier persona que conociera su obra y su vida, les hubiéramos preguntado, oiga, de los hermanos Machado, ¿usted quién cree que es el de izquierdas? De los dos hermanos Machado. Todo el mundo nos habría dicho que Manuel Machado. Todo el mundo nos habría dicho que Manuel Machado. Manuel Machado era más viva la Virgen, era una vida más descontrolada, le gustaba la noche y defendía cosas avanzadas, mientras que Machado era un hombre mucho más comedido, mucho más, no diré mojigato, pero indudablemente sí morigerado, ¿no? Morigerado en sus hábitos, en sus actitudes vitales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues las circunstancias de la vida hicieron que uno estuviese en zona nacional, el otro en zona o sublevada, el otro en zona roja o republicana, y cada uno quedó en un bando y quedaron aparentemente separados. Nunca estuvieron separados porque se siguieron queriendo muchísimo y añorándose muchísimo, ¿no? Porque efectivamente estaban divididos por esa línea divisoria que marca la guerra, ¿no? En fin, una época apasionante, de una riqueza extraordinaria, inconmensurable, en donde pues tenemos una serie de abejas reinas a las que hay que cuidar, pero también hay que mirar a las obreras de ese enjambre, ¿no? Ese gran enjambre, esa gran colmena literaria. Y entre esas abejas obreras pues está Pilar de Valderrama, y para conocer bien la colmena pues tenemos que conocer también a los escritores menos reconocidos, menos consagrados, ¿no? Porque ellos también son los que nos dan el tono de una época, ¿no? Yo en estos libros que ha mencionado Carlos Aganzo, escritos sobre la cultura española de estos años, yo he prestado atención sobre todo a las figuras menores, porque son las figuras menores los que nos permiten conocer cuál era el caldo de cultivo, cuál era el ambiente cultural de la época. Las grandes personalidades son fascinantes, pero generalmente las grandes personalidades se salen del tiesto, se salen de madre, no te ayudan a entender lo que estaba pasando del todo, porque son tan originales y tan especiales que no las puedes encuadrar. Pero las figuras menores te dan mucho el clima de una época, ¿no? Entonces es muy importante estudiarlas. Antes de hacerte una última pregunta, voy a contaros una anécdota que ilustra perfectamente lo que está diciendo Juan Manuel, que seguro que algunos lo conoceréis, que es tras el estreno de La Lola se va a los puertos, que es de eso que te voy a preguntar un poco, la colaboración con Machado. Después del estreno de La Lola se va a los puertos, se van a cenar Miguel Primo de Rivera, dictador de España y presidente del gobierno, José Antonio Primo de Rivera, su hijo, con su primer discurso sobre la modernidad del teatro de los Machado, diciendo que era un teatro moderno. Se van a cenar con Antonio Machado y con Manuel Machado. Terminan de cenar y bueno, tanto Miguel Primo de Rivera como Manuel Machado, que son los más mujeriegos, dicen, bueno, pues después de cenar habrá que hacer alguna otra cosa. A lo cual ya le advierte Manuel, con la gente de la compañía nada hay que hacer, porque la bailarina está liada con el guitarrista, que luego es la historia de La Lola se va a los puertos, y le dice Manuel Machado, dice, bueno, la noche en Madrid es inmensa y seguro que podremos pasarlo muy bien. Y se van de señoras, Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera y Manuel Machado, y se quedan hablando de España y de sus preocupaciones José Antonio Primo de Rivera y Antonio Machado. Año 29, con lo cual es la misma historia que estamos hablando. Y te quería preguntar, porque luego leeremos un poema de La Lola se va a los puertos también, sobre esa época también de ella teatral, no solamente porque casi hemos hablado solo de poesía, pero también de lo metida que estuvo en el mundo del teatro, lo importante que era el teatro en ese tiempo, también el teatro para un escritor, para ganar un cierto dinero, ¿no? Y esos dos versos que le regala
a Antonio Machado, a los hermanos Machado, y cómo transforma La Lola se va a los puertos con unos 2 versos que ella le regala. Cuéntanos, pásale el cacharro. Pues quería antes decir algo que me resulta muy curioso, porque en el estudio de todo este archivo resulta que he encontrado más de 200 artículos dedicados a ella, entre otros de la Gaceta Ilustrada, pero páginas enteras, Cansinos Asés, López Mateo, páginas enteras. Están firmados en los años 30 y muchos en los 20 finales. ¿Cuántas mujeres podría haber en esta época que tuvieran tantas hojas de periódico llenadas hablando de su escritura en esta época e incluso en el mundo actual? Es algo que realmente nos llamó mucho la atención, tanto a Carlos como a mí, cuando empezamos a indagar en todo este archivo. O sea que cuando realmente salga el próximo libro, que lo acabo de entregar, va a haber muchas sorpresas. Otra de ellas es un poco avanzar con algunas de las cartas y algunos de los escritos. Podemos prever que Machado la conocía mucho antes de 1928. O sea, Machado y ella acudían sobre todo a representaciones teatrales, y ella era una mujer tremendamente vistosa, vistosísima. O sea, no era guapa, pero era muy vistosa, y luego iba muy maquillada, muy bien vestida. Y entonces, en una de las cartas, o sea, Machado se había fijado en ella, vamos, sabía perfectamente quién era ella. Lo que pasa que en esa época una mujer casada y bien casada, pues no le daba a otro hombre que no fuera su marido ni la hora. Por eso ella es cuando su marido la traiciona, cuando ella entonces encuentra un salvoconducto para irse a buscar. Pero estamos presumiendo que se conocían de antes. Que eso puede ser un dato también importante e interesante, porque puede cambiar mucho la historia. Y respecto a lo del teatro, pues solamente deciros que ella fue una gran dramaturga. Hizo 4 obras de teatro. El problema es que están todas inéditas. Entonces, claro, en el cajón pues no se dan a conocer. Solamente fue conocida una, El Tercer Mundo, que es lo que ella creó con Machado y que lo publicó Aguilar en 1950. No sé de qué año es El Tercer Mundo exactamente. Es del 40 y tantos. Y de hecho es que quedan 2 ejemplares, o sea, no hay más en ningún sitio. Entonces, pues, pero también he encontrado muchos artículos de Alfredo Barquerí, que era una de las mejores páginas enteras hablando sobre el teatro de Pilar de Valderrama, que eso también es muy interesante. El problema es que, como todo esto ha estado oculto tanto tiempo, porque es que hasta que yo no me lo he encontrado, nadie había hablado de ella. Mi madre y mi tía publicaron las memorias, Sí soy Guiomar, y de ahí no pasaron. Y luego las cartas que las dieron a la Biblioteca Nacional, pero que tampoco es que hagan mucha promoción de ello. O sea, que está todo como muy encerrado en cajones, hasta que he llegado yo y estoy abriendo la caja de Pandora. Entonces, estoy produciendo muchos revuelos. Van despacito, gracias a Dios, porque cada vez que hay un revuelo lo trato de parar. Pero muchos revuelos, y más que va a haber con todo esto, porque realmente ella ha estado muy tapada y sin ningún motivo aparente, como tú muy bien has dicho. Simplemente por el hecho de ser mujer y ser de derecha. Ha estado tapada hasta la saciedad. Entonces, bueno, pues creo que es un buen momento para reivindicarla. Y os tengo que agradecer mucho tanto a Carlos como a ti y a todas las personas que me estáis ayudando a ello, porque no es un camino nada fácil, pero poco a poco lo vamos consiguiendo. Muy bien, bueno, pues vamos a cerrar aquí el diálogo, la primera parte, y la mejor manera de reconocerla, yo creo que es lo que está haciendo Alicia
que es estos salones literarios que reproducen en gran manera lo que a ella le gustaba hacer, que es recibir a la gente en su casa, charlar con escritores y, fundamentalmente, escuchar música. Esa música de la que hablaba Juan Manuel, que está en su poesía, y que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escuchar música y poesía, porque así serían los salones. Seguramente alguien tocaría y alguien cantaría, algunas veces ella, que parece que cantaba bastante bien también. Machado le escribe una carta: siento aún hoy perdido que estuviste cantando y no te pude escuchar. Pues se debía cantar, se debía escuchar música y se debían leer poemas. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y lo vamos a hacer y vamos a empezar con Falla, porque todo el programa está dedicado a Falla, que era uno de sus músicos favoritos. Y vamos a empezar con dos preciosidades que son el paño moruno y la siguirilla murciana. Recordando los primeros momentos. Ellos se conocieron, él venía los jueves, venía de Segovia y subía toda la cuesta del Parque del Oeste hasta el Paseo del Pintor Rosales, imaginamos que fatigados. Juntos se iban hasta la fuente de la Moncloa, que está dentro del Palacio de la Moncloa, y siempre el jardín de ida y vuelta, los poemas de ella con los de él, siempre es el lugar de su encuentro. Dice el poema de Machado así: en un jardín te he soñado alto, Guiomar, sobre el río, jardín de un tiempo cerrado con verjas de hierro frío. Un ave insólita canta en el almez dulcemente, junto al agua viva y santa
toda sed y toda fuente. En ese jardín, Guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al par, se funden y complementan nuestras horas. Los racimos de un sueño, juntos estamos, en limpia copa exprimimos y el doble cuento olvidamos. Uno, mujer y varón, aunque gacela y león, llegan juntos a beber. El otro, no puede ser amor de tanta fortuna, dos soledades en una, ni aún de varón y mujer. Y volvemos con Falla, en este caso la maravillosa asturiana y la no menos maravillosa Jota.
Faltan las pastitas y un poquito de té para estar en el salón. Vamos ahora a escuchar, leído por Alicia Viladomar, uno de los poemas que ella ya se atreve a... todavía no es sobre Machado, ¿no? Es como si no me doliera. Es de Despacio. Es Despacio, sí. Es Despacio, espacio para el recuerdo, espacio para la nostalgia. Como si no me doliera, y dice así: como si no me doliera lo que me duele en el alma, giré con todos los vientos y nadé en todas las aguas. Como si no me doliera lo que me duele en el alma. Hay que reír y reía, hay que cantar y cantaba, hay que adornarse. Yo iba más que ninguna adornada. Por el río de la vida el tiempo se deslizaba. El tiempo. ¿Qué importa el tiempo a quien no le importa nada? Qué diminutas las horas al fin de cada jornada. Aires de norte y de sur, lluvias, granizos, escarchas, soles naciendo y muriendo, lunas llenas y menguadas. Aquí lloran, allí ríen, sueñan, rezan y se afanan. Unos por el alto vuelan, otros abajo se arrastran. ¡Ay, qué daño el que se alzó creyéndose que era un águila! Un hombre menos que cuenta en esta tierra tan ancha. Por las rendijas del sueño atisbo las madrugadas, los recuerdos como duelen, los silencios como hablan. Galopa que te galopa el corazón en su caja. ¿A qué correr? Le pregunto, ya vendrá la que no falla. Y aquí aguardo sin dejar de sonreírse mi cara, como si no me doliera lo que me duele en el alma. Y vamos con Juan Manuel, que va a leernos ya esos versos en los que ya habla directamente de Machado, y aquí, en este poema que se llama Evocación, está recordando el café, el viejo café de barrio donde ellos se encontraban cuando era invierno, porque en verano iban a la fuente y cuando hacía más frío se juntaban en el viejo café de barrio, el Café Franco Español, que estaba en Cuatro Caminos. Adelante. Evocación. Aquel café de barrio, destartalado y frío, testigo silencioso de nuestras confidencias, extremo de rigores, conjunto de inclemencias que solo caldeaban tu corazón y el mío. Viejo café de barrio, a donde yo acudía, donde tú me esperabas con el alma impaciente, y cada vez, al verme, coronaba tu frente con un halo de luz la fugaz alegría. Con nostálgico afán en vano te he buscado, queriendo en tus vestigios revivir un pasado que inexorablemente para mí se ha perdido. Nadie de ti sabía, todo estaba cambiado. Tus muros, tu recinto, la sombra de Machado, como un jirón de niebla, han desaparecido.
Y ahora vamos con la nana y con una canción. Volvemos a Machado, años finales, 1938, ya está más de 2 años largos sin verse. Él está en Rocafort, antes de irse a Barcelona y luego ya a Collur, y está mirando al mar y pensando que él está allí, en Valencia, y pensando que ella está en Portugal, donde se había ido la última vez que estaban en Portugal. No sabía ya que había vuelto a Valencia, pero piensa que están comunicados por el mar. Y este es uno de sus últimos poemas, no el último, porque sabemos que el último que lleva en el bolsillo era retocando una de las canciones a Guiomar, precisamente, el poema del Papagayo Verde. Pero este es uno de los últimos que escribe pensando que están comunicados por él. De mar a mar, entre los dos la guerra, más honda que la mar. En mi parterre miro a la mar que el horizonte cierra. Tú, asomada, Guiomar, a un finisterre, miras hacia otra mar, la mar de España que Camões cantara tenebrosa. ¿Acaso a ti mi ausencia te acompaña? A mí me duele tu recuerdo, diosa. La guerra dio al amor el tajo fuerte y es la total angustia de la muerte, con la sombra infecunda de tu llama y la soñada miel de amor tardío y la flor imposible de la rama que ha sentido del hacha el corte frío.
Y hablábamos antes de la Lola, y uno de los poemas que va a leer Alicia es el recuerdo de la Lola se va a los puertos. Y dice así: en aquel café de barrio, apretado rincón nuestro, una tarde me leyó La Lola se va a los puertos. Yo escuchaba embelesada, con emoción, en silencio, aquella comedia fina, llena de garbo y gracejo. Para formar a la Lola, me dijo, he tomado ejemplo de ti, la he divinizado creándola en mi cerebro, mitad mujer, mitad diosa, en la armonía de un cuerpo. Ahora quisiera, añadió, para asegurar su éxito, que pusieras en la Lola algo de tu pensamiento. Así podría decir, si pudiera el mundo entero, que la Lola es también tuya por innegable derecho. Y yo me llevé a mi hogar el tercer acto con miedo de hacerla desmerecer a joya de tanto precio. Después de leerlo bien y sentirlo muy adentro, solo me atreví a escribir la sonancia de 2 versos, que están en la última escena, cuando esperando al barquero, Heredia y la Lola se dicen lo que callado tuvieron. Después me contó gozoso, refiriéndome al estreno, que allí, en la escena final, fue donde más aplaudieron. Aquí, como en Buenos Aires, la Lola se va a los puertos. Qué emoción me llena el alma cada vez que lo recuerdo. Bueno, pues vamos ya con las últimas 2 canciones. Primero es el Polo de Falla y después un pequeño regalo que nos han hecho, que es una versión bueno, que se lo han hecho a Alicia porque se va a Argentina y se lo han alargado. Es una versión del Volver de Gardel, pero vamos primero con Falla. Impregnado de toda la corriente del impresionismo y retoma todos estos motivos que están en el folclore español, en la guitarra española, y hace una reinterpretación de todas esas obras y las lleva primeramente al piano. Posteriormente, debido a que el origen que tienen precisamente es la guitarra,
pues se han hecho prescripciones precisamente con guitarra y voz. Es muy difícil tocar la guitarra estas obras, así que yo me pido un aplauso para él porque es realmente muy difícil. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su presencia. Ahora ya toca a su fin. Gracias a este maravilloso dúo, porque es que os compagináis de una manera increíble. Como tú muy bien has dicho, es muy difícil seguirte con la guitarra, esa voz, ese chorro de voz que tienes, Dios mío, y con esta acústica me he quedado pegada al asiento. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a nuestro querido invitado Juan Manuel de Prada. Siempre es un lujo tenerte entre nosotros. Y a mi querido Carlos Llaganzo, que siempre me apoyas tanto desde un comienzo en los salones literarios. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, sigan viniendo a los salones literarios porque sin ustedes esto se acaba. Gracias a todos ustedes. Puedo seguir poniendo en valor a Pilar de Valderrama, a mi abuela y a mujeres que como ella realmente lo merecieron. Es de justicia y es lo que estamos haciendo. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.